Buenas tardes, Máster Wilson Zambrano Vélez. Soy Lucía Gual de la Rosa y voy a presentar mi tema de exposición. Sabemos lo que somos, pero aún no sabemos lo que podemos llegar a ser. William Shakespeare. Plan de control, supervisión e indicadores de los proyectos educativos. ¿Por qué supervisar y evaluar proyectos? Porque es más fácil realizar seguimiento y evaluar un proyecto de pequeña envergadura, ya que no es muy complejo. Los procedimientos utilizados se los conocen como plan de supervisión y plan de evaluación. Tienen la finalidad de aumentar la eficiencia y la efectividad de los recursos, minimizando pérdidas y aumentando resultados. En los proyectos educativos y sociales se representa la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el modelo Scopus se basan en las definiciones del concepto del proyecto, especialmente en los resultados esperados. Se debe tomar en cuenta también los elementos del plan de acción, sean estas las tareas, las actividades y las acciones. ¿Qué son la supervisión y evaluación de un proyecto? Supervisión. La supervisión es el seguimiento continuo y sistemático de las actividades previas. Su atención está centrada en la eficiencia del proyecto. Se basa en el plan de acción. En cambio, la evaluación se basa en el análisis de los resultados obtenidos en la realización de actividades. Mide los resultados e impactos centrándose en la eficacia del proyecto y se basa en el concepto del proyecto. Esto quiere decir que es a la contextualización del proyecto, a los resultados, a los alcances, a los objetivos. Presentamos un cuadro como ejemplo. Tenemos la acción de supervisión, se encarga del plan de acción, que son las entradas, los procesos y las salidas. Las entradas tenemos los insumos, en los procesos tenemos las actividades que se realizan dentro del proyecto y como salida tenemos los productos obtenidos de la misma. En las acciones de evaluación, esto está enfocado en los resultados, que son los beneficios directos que se obtienen y los impactos, los beneficios extendidos. Los procesos de supervisión y evaluación son interdependientes pero complementarios. Es más fácil realizar seguimiento y evaluar un proyecto de pequeña envergadura. Ambos necesitan, tanto la supervisión como la evaluación necesitan de datos e información de actividades y resultados de proyectos. Si la supervisión es sin análisis, pues no tiene sentido. Se llega a suponer que se tiene el recurso, pero no es útil en la gestión del proyecto. Presento un ejemplo de supervisión y evaluación de un proyecto titulado Desarrollo de nuevos materiales didácticos para la educación secundaria. En la supervisión, como ya fue nombrado, que se encarga de la entrada, del proceso y la salida. En la entrada tenemos como ejemplo los recursos financieros, el equipo de trabajo y el plan de acción. En los procesos, las actividades que se llevan a cabo, las tareas específicas que cada equipo se le ha asignado, las actividades de verificación de los materiales producidos. En la salida
tenemos los textos producidos, los profesores finalizan los cursos y los libros impresos que han sido distribuidos a las escuelas y a las bibliotecas. ¿Qué evaluamos en este ejemplo? Los resultados, a ver si se mejoró en el rendimiento de los profesores, si el contenido de los profesores fue asimilado y el uso de los libros nuevos en las bibliotecas del sistema. Como impacto, tenemos que se logrará mejorar el aprendizaje de los alumnos, se obtendrá una satisfacción en el trabajo escolar y un uso ampliado de los materiales didácticos en otros sistemas. Indicadores de comportamiento. Un indicador es un término que atribuye a la medición con la utilización de un instrumento determinado. Estos instrumentos pueden ser el índice de crecimiento, una tasa de crecimiento de una población, el índice de abandono escolar, el índice de alfabetización funcional y el índice de desarrollo humano. ¿Qué son los indicadores de comportamiento en la gestión de proyectos? En la gestión de proyectos es una medida cuantitativa, pues logra identificar características de entrada, de los procesos, de las salidas, de los resultados y los impactos de un proyecto. Muestran si se está cumpliendo con la planificación y si se están alcanzando los resultados. Los indicadores educativos son estadísticas que reflejan aspectos relacionados con los objetivos sociales. Indicadores para la supervisión y evaluación de proyectos. Como indicadores en la supervisión y evaluación de proyectos tenemos los indicadores de entradas, el que es el seguimiento de los recursos utilizados, los indicadores de proceso, que es el trabajo que se está realizando, los indicadores de salida son los productos, indicadores de resultados, como su palabra mismo lo dice, los resultados, y los indicadores de impacto. Los indicadores adquieren mayor importancia y deben desarrollarse de manera que reflejen la realidad del proyecto en todos sus elementos. La elaboración de los indicadores de un proyecto. Se basa en la definición de indicadores y de los instrumentos que se va a utilizar para la recogida de datos. Los indicadores se construyen de acuerdo a las necesidades del proyecto. Se deben considerar criterios de claridad, cuantificación, precisión, viabilidad económica, alcance, facilidad de obtención, la adecuación y la fiabilidad de los mismos. Criterios de construcción de indicadores. Para construir buenos indicadores es necesario contar con una buena elaboración de elementos estructurales. ¿Cuáles vienen a ser estos criterios que contribuyen a la construcción? El método de obtención de medidas, que el indicador debe medir directamente los resultados que desean verificar. La objetividad no da margen a la ambigüedad de lo que se está midiendo. Es necesario tener un indicador para cada medida. La cantidad de indicadores se deben utilizar depende de la complejidad de resultados que se quieren medir. La cuantificación se expresa con valores numéricos, favorece la comparación e interpretación de datos, y tenemos la desagregación, que hay en casos en que es necesario desmembrar los datos de un indicador en función de otras variables. Muchas gracias.